Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Les habla el pastor José Luque. Un gusto saludarles y quiero compartir con ustedes en este hermoso día que el Señor nos ha regalado una breve reflexión basada en el pasaje de la visión de Isaías capítulo 6, que dice así: el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este es un pasaje que algunos dirían debería estar al principio, en el capítulo 1 de Isaías, pero por algo Dios permitió que estuviera aquí, porque quería presentar primeramente la condición del pueblo, capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, para después mostrarse el Señor en su gloria y majestad. El pasaje nos informa, el texto nos dice, el año en que murió el rey Usías. ¿Quién fue Usías? Bueno, Usías fue un rey, después de Salomón fue el segundo que hizo grandes cosas. Bueno, Dios lo ayudó ciertamente, pero políticamente, militarmente, geográficamente se extendió, recuperó mucho territorio, y también obviamente económicamente el pueblo le fue bien con la ayuda del Señor ciertamente. Mientras estuvo tenía un mentor, un tal Zacarías. No sabemos si fue un profeta o fue un sacerdote. Lo cierto es que mientras estuvo con él, mientras escuchaba la voz de este hombre, le iba bien. Pero según el relato de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, vemos la historia de cómo Dios lo prosperó, pero llega un momento en donde su corazón se llenó de orgullo y de un momento a otro quiso hacer algo que no estaba permitido. ¿Qué no le era permitido? Bueno, llevar incienso, ofrecer incienso en el templo, algo que solo le correspondía a los sacerdotes. Los sacerdotes se lo pusieron, sin embargo, él no quiso hacer caso, se obstinó en hacerlo, en desobedecer, y como castigo Dios le mandó una terrible lepra. Eso está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, y él murió leproso. Bueno, gobernó durante 52 años, y cuando muere, obviamente, después de 52 años de reinado, en donde las cosas le fueron bien desde el punto de vista político, económico, militar, el pueblo tiene que preguntarse ahora qué va a pasar con nosotros. Por eso dice el texto, en el año en que murió el rey Usías. Un año, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de zozobra, porque ahora ¿qué va a pasar? Fueron 52 años de un gobierno, de un reinado bueno, donde nos fue bien, pero ahora que muere él, ¿qué va a pasar? Y es justamente en ese momento cuando Dios decide revelársele por medio de esta visión a Isaías, y se revela de una manera maravillosa, gloriosa, diría yo. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es probable que Isaías, que era un profeta, que su ministerio lo vemos ciertamente entre el templo y el palacio, seguramente Isaías ve dentro del lugar santísimo esta visión y al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y esas faldas llenaban el templo, o sea, su gloria cubría todo el templo. Muy bien. ¿Y por qué traigo a colación este pasaje? Porque
Dios se revela en un momento crucial en la vida del pueblo. El rey Usías ha muerto. El gran rey Usías ha muerto. Y la gente se preguntaba, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros? Había inseguridad, incertidumbre, zozobra. ¿Quién nos va a gobernar? ¿Será un rey malo o será un rey mejor que Usías o peor que Usías? Y el Señor se revela en un momento específico de la historia, en un momento clave de la historia, para decirle a través de esta visión al profeta Isaías y por medio del profeta al pueblo, que quien gobierna, que quien es Señor, no es Usías. Usías es simplemente un siervo, un instrumento de Dios, pero en realidad quien está gobernando, quien gobierna por encima de cualquier otro reinado, de cualquier otro gobierno, es el Señor. Y esa verdad deberían interiorizarla, porque no era el hombre, no era el rey quien realizaba las grandes obras, sino era Dios a través de él por su gracia y su misericordia. Y esos momentos, esa palabra debería haberles provocado a ellos cierta estabilidad y tranquilidad, que era el propósito, y siempre es el propósito de la palabra de Dios, de traernos confianza, seguridad, esperanza. Y eso es lo que debería haber provocado en el pueblo. No sabemos si pasó o no pasó. Lo cierto es que eso era la palabra de Dios para el pueblo en ese momento, un momento específico. ¿Por qué traigo a colación este pasaje? Porque justamente estamos viviendo tiempos de zozobra, de inseguridad, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar mañana. Las cosas pueden cambiar y de hecho han cambiado de día con día, de semana a semana. Se decía, por ejemplo, en estos tiempos, ahora con esto de lo que estamos viviendo, que el lunes entrante ya iban a entrar a clases, pero ahora resulta que no, cambian las cosas. Ahora van a tener que terminar el año lectivo nuestros hijos por medio virtual. Bueno, no sabemos qué va a pasar más adelante con los trabajos, no sabemos qué va a pasar con las congregaciones, por ejemplo, si nos van a permitir reunirnos de aquí a un mes, 2 meses, no sabemos, y eso obviamente va a generar en muchos consiervos y en el pueblo de Dios incertidumbre, necesidades económicas. Hay cosas en la mente, por ejemplo, y no escapamos nosotros a eso también. ¿Qué vamos a hacer con las deudas que tenemos, con los compromisos adquiridos? Porque uno ha planificado o planifica mes a mes conforme a lo que uno más o menos recibe, hermanos que han perdido sus trabajos. Entonces el futuro, aunque el futuro no existe porque solo le pertenece solo a Dios, pero el mañana, y a veces pensamos y nos afanamos, ¿qué va a pasar? Es incierto, tan incierto como lo era en el momento en que Dios se revela a Isaías a través de esta visión. El gran rey Usías murió, el gran estadista murió, el que hizo grandes cosas murió, y el Señor se le presenta a Isaías como el que está sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué significa esto? Significa que quien sigue gobernando es el Señor. Quien está en el trono es el Señor. Y si Él está en el trono, Él, hermanos, tiene todo bajo control. Él controla el tiempo, Él controla las edades. Daniel 2:21 claramente dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. El control de la historia, el control de los acontecimientos le corresponde al Señor. Y esto que estamos viviendo no lo toma por sorpresa. Esto que estamos viviendo, de alguna manera, va a pulir la fe de muchos de nosotros. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? Y en el pueblo de Dios también. Seguramente que la fe va a ser probada y está siendo probada. En la mañana me preguntaba, estaba meditando y me preguntaba, ¿qué me diría el Señor si estuviera a la par mía en estos momentos? Porque nosotros, aunque somos siervos de Dios, no escapamos a las preocupaciones, porque tenemos familia, porque tenemos compromisos. Y yo me preguntaba, y vino a mi mente,
eso, ¿qué me diría el Señor si estuviera a la par mía? Bueno, me diría: hijo, no temas, hijo, ten confianza en mí, pon tu fe en mí, sigue adelante, yo tengo el control de todo. Y todas las palabras que el Señor le dijo a sus discípulos acerca de confiar en Él, de tener fe en Él, vinieron a mi mente. Y eso es justamente lo que nos diría el Señor hoy a usted y a mí. Y eso me dio una paz y una tranquilidad de saber que Él está conmigo, primeramente. Segundo, esas serían las palabras que Él me diría. Y para concluir, quiero referirme a un pasaje parecido a esta visión que se encuentra en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Independientemente de la escatología que usted maneje, quiero sacar el mensaje que hay allí. Capítulo 4 y 5 habla de la adoración celestial. El contexto histórico es año 95 aproximadamente, en donde Domiciano está preparando una gran persecución a nivel imperial, a nivel de todo el imperio, contra la iglesia. Entonces va a utilizar todo su poder político, militar, económico para arremeter contra la iglesia, por eso que se presenta en el Apocalipsis como la bestia. Bueno, en el capítulo 1 vemos cómo el Señor se presenta en toda su majestad, en toda su gloria, su esplendor, como el principio y el fin, el alfa y el omega. El que está en medio de los candelabros de oro, o sea, el que está en medio de la iglesia. Capítulo 1. Capítulo 2 y 3 vemos el Señor hablándole a la iglesia para que a algunas corregirlas y a otras alabarlas por su fidelidad y hasta por su firmeza frente a la persecución, como la iglesia de Esmirna, una iglesia muy atribulada y una iglesia con escasos recursos económicos. Pero vemos en el capítulo 4 y 5 que ahí está el Señor. Primeramente se presenta en el capítulo 4 como el que está sentado en el trono. Y alrededor del que está sentado en el trono hay 4 seres vivientes que representan o significan todo el orden creado. Y luego hay 24 ancianos con sus coronas que después adoran al que está sentado en el trono, tirando sus coronas a los pies del que está sentado en el trono, reconociendo que la autoridad que representa la corona, a fin de cuentas, le pertenece al que está sentado en el trono, a Dios. Y en el capítulo 5 vemos algo parecido, pero la diferencia es que ahora dice al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, o sea, al Señor Jesucristo, que es Dios, identificándolo los dos juntos. Y vemos lo mismo, 4 seres vivientes, 24 ancianos que tiran sus coronas otra vez, y se añaden millares y millares de ángeles. ¿Cuál es el mensaje que Juan quiere transmitirle a la iglesia en ese momento crucial de su vida? Bueno, que si bien es cierto, hay un emperador poderoso llamado Domiciano, que se hacía llamar el Señor, el Todopoderoso, por encima de él, el que verdaderamente está en el centro de la adoración, en el centro de la creación, en el centro del universo, y quien gobierna por encima de él, y que el verdadero Señor, el verdadero Dios no es un emperador, no es un gran gobernante, es el Señor, es el que está sentado en el trono y al Cordero, y ese es el Señor de ellos, de esa iglesia. Y a fin de cuentas, Él es quien gobierna la historia, Él es quien gobierna todos los acontecimientos que van a suceder, pero que al fin Él va a salir victorioso. Iglesia del Señor, amados hermanos, esta es mi reflexión. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos donde la fe está siendo probada, tiempos donde es como una zaranda la que estamos pasando, en donde muchos, lamentablemente, no sabemos si van a continuar o no en la fe. Dirán, esto no funciona para mí, no pensé que si Dios es poderoso, ¿por qué no evitó esto? Bueno, siempre hay esas preguntas existenciales, pero recuerden a través de este pasaje de Isaías 6, quien está sentado en un trono alto y sublime,
no es un ser humano, es el Señor, y Él gobierna, es Dios el creador y el que gobierna el tiempo, las edades, el que tiene todo bajo control. Y lo reafirma con el pasaje de Apocalipsis capítulo 4 y 5 a la iglesia, que quien está en el centro de la creación, en el centro del universo, y quien gobierna realmente, y quien domina y controla los acontecimientos históricos, es Él. Hermanos, y esto nos debe llenar de esperanza, de que esto va a pasar en algún momento dado, pero mientras pasa, debemos pasarlo con Él, aferrados de Él. Esto nos afirma nuestra confianza en el Señor, de que Él está a nuestro lado y que Él nos tiene en sus manos. Y nuestra fe, hermanos, después de esto, será probada como el fuego y saldrá pulida como el oro, sabiendo que Él está de nuestro lado, sabiendo que Él tiene todo bajo control y que nada lo ha tomado por sorpresa. Esta es mi breve reflexión con respecto a este pasaje de Isaías, que se puede hablar mucho más sobre él, y terminando con el pasaje de Apocalipsis, que tiene un mensaje muy poderoso, muy esperanzador. Espero que esto le sirva o le ayude un poquito en momentos en donde ciertamente necesitamos palabras de aliento, palabras de confianza, palabras de afirmar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Un abrazo a todos ustedes y espero y sé que el Señor no nos va a dejar y Él va a proveer para todas nuestras necesidades. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.